Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de estos que estoy haciendo sobre inmunología. Mi nombre es Luis Enrique Villa Perdomo y pues esta vez nos toca pues hablar sobre la activación de los linfocitos B. Ya me había tardado en subir un video más, entonces pues ya me estoy apurando para acabar rápido con estos videos. Entonces bueno, ya, déjenme ocultar esto. Bueno, como tal, nos toca entonces hablar de la activación de los linfocitos B, pues vamos a hacerlo pues rápido. Bueno, ya hablamos como tal en general de todo lo que sería esta parte de pues la activación de los linfocitos T, tu desarrollo, pero pues obviamente no hay que olvidarnos de estos también. Los linfocitos B también tienen una función muy importante en toda esta parte de la inmunidad adaptativa, no solamente de lo que serían los linfocitos T. O sea, no hay que enfocarnos nada más en esos. Entonces, los linfocitos B, pues como tal, sabemos que son los que están a cargo de lo que sería la inmunidad humoral. Y pues la inmunidad humoral, pues es la que tiene que ver con los anticuerpos como tal. Entonces, pues ya pues sabemos que, perdón, ya sabemos como tal que pues esto pues tiene una función muy similar a lo que sería lo de los linfocitos T en cuestión de las activaciones y de cómo es que pues se activan todas estas cascadas para poder llegar a la síntesis final de muchas proteínas para que así se active completamente el linfocito B. Aquí la única diferencia sería que el linfocito B no es como tal la producción solamente de interleucina 2, como lo podemos ver en el caso de los linfocitos T. Entonces es ahí donde se ve esa diferencia. Pero bueno, comencemos. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver como tal lo que sería un breve repaso de lo que ya vimos en el video pasado de la maduración de los linfocitos B. Recordemos que pues todo se da en la médula ósea o en el hígado fetal o dependiendo del órgano hematopoyético que se dé durante el periodo, ya sea embriogénesis y todo esto, o ahorita actualmente ya después del nacimiento, que ya sabemos que esto lo ocupa la médula ósea. Entonces, bueno, como tal aquí ya entonces sabemos que bien o mal el desarrollo del linfocito B va a comenzar con un pro-B en el cual todavía no se encuentra desarrollada ninguna cadena. Se están desarrollando ya aquí en el núcleo, pero como tal no se expresa ninguna. Entonces esto es como el primer paso, por eso le llamamos pro-B. Luego tenemos el pre-B. El pre-B como tal ya es un linfocito con una cadena expresada, o sea, con la cadena pesada de la inmunoglobulina ya expresada, recordemos que es la primera, y la cadena ligera pues nada más va a ser una accesoria, o sea, una cadena complementaria que no es la original como tal, o sea, es una que va a suplir su función en lo que se hace la original. Entonces, este es al que llamamos ya el pre-B. Que entonces aquí ya comenzamos con el linfocito B inmaduro. El linfocito B inmaduro ya tiene el receptor completamente y aquí ya podemos decir que este es el que ya puede llegar a salir como tal a la circulación para poder para que se pueda de cierto modo llegar a ciertos órganos como el vaso o como los ganglios linfáticos para llegar y unirse a los folículos y quedarse en los folículos esperando el momento en el cual se activen por un linfocito T o por un anticuerpo o por un antígeno así normal solito. Entonces, esto es como tal, a grandes rasgos, la parte de lo que sería la maduración de los linfocitos B, que pues les digo, los invito a ver el otro video si no lo han visto, en el cual pues vemos o desarrollamos todo esto muy específicamente en cada parte. Pero bueno, el BCR, recordemos un poco sobre el BCR. El BCR, pues ya sabemos que el receptor de lo que es el linfocito B va a constar de una inmunoglobulina M o una inmunoglobulina D citoplasmática, membranales. Aparte vamos a tener las cadenas complementarias, que es la beta y la alfa. Entonces, esto como tal a grandes rasgos es el linfocito, el BCR como tal. Ajá. Bueno, la respuesta humoral. La inmunidad humoral, entonces, recordemos que tiene que ver con los anticuerpos. Está la inmunidad humoral y está la inmunidad celular. La inmunidad humoral, entonces, es la que se encuentra a cargo el linfocito B, se encuentra a cargo de esta inmunidad humoral como tal, y es la que está a cargo de los anticuerpos. Voy. Bueno, entonces recapitulando lo que sería la inmunidad humoral, pues entonces se lleva a cabo o está a cargo
Los linfocitos B son los que se encargan de estas, son los que tienen el control de la inmunidad humoral, porque como sabemos son los que pueden secretar los anticuerpos o producirlos al momento de convertir en células plasmáticas, o inclusive desde su receptor, como ya lo vimos, es inmunoglobulina M y D. Entonces, los linfocitos B se encuentran a cargo de esta, y entonces hay producción de anticuerpos para poder generar múltiples funciones, como lo puede ser la neutralización de la misma neutralización de lo que serían los antígenos. También tenemos lo que sería la activación del complemento y entre muchas otras funciones de los anticuerpos como tal. Entonces, esta es la inmunidad humoral. Bueno, entonces como tal, la activación de los linfocitos B, aquí le puse mucha letra, pero es como tal para hacer un resumen general, es lo que les decía a mis alumnos. Es como hacer un resumen general de todo esto para que lo vayamos entendiendo ya que lo veamos poco a poco, parte por parte. Entonces, aquí lo que les digo, la activación de los linfocitos B induce su proliferación, o sea, es como cuando lo vimos con los linfocitos T. Llega simplemente a una célula y de esta misma célula se va a convertir en muchas otras células, o sea, lo podemos ver de esta manera, déjenme ver, ¿sí? Pero aquí no puedo. Bueno. Entonces, como tal, los linfocitos B, entonces, esta activación induce su proliferación. ¿A qué me refiero con su proliferación? Es lo que les digo. Simplemente llega a una célula y de esta célula, al momento de ser activada, o sea, este linfocito B, lo primero que pasa es que prolifera. Es decir, de una sola célula van a salir muchas más para que de ahí vayan a diferenciarse y ya a generar todos estos procesos que vamos a ver poco a poco. Entonces, primero que nada es que se quede claro eso, que se van a diferenciar. Entonces, aquí es otro punto muy importante el tipo y la cantidad de anticuerpos producidos va a variar en función del tipo de antígeno que dirija la respuesta. Entonces el antígeno, dependiendo qué tipo de antígeno sea, entonces esa va a ser como la señal que se va a mandar para saber qué tan buena va a ser la respuesta. Y eso también influye en los linfocitos T. Porque, por ejemplo, podemos saber si podría ser no sé, un parásito, un hongo, un virus, una bacteria intracelular o extracelular. Todo esto depende mucho, influye mucho en el tipo de respuesta. Para saber qué tipo de anticuerpo va a ser, si va a ser inmunoglobulina G, o la A, o la E, o no sé. Por ejemplo, vamos a poner el típico caso de un parásito, un helminto, que como tal es inmunoglobulina E, la que se necesita. Entonces, esto es el claro ejemplo de que la producción de anticuerpos varía dependiendo de la respuesta. Varía dependiendo de la implicación de los linfocitos T, el antecedente de exposición al antígeno y el lugar anatómico. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, por ejemplo, los linfocitos T obviamente también influyen mucho. Si es un TH1, si es un TH2 o no sé, dependiendo del tipo de cooperador que sea, pues va a ser también el tipo de anticuerpo que se va a generar. Entonces, esto aquí pues es muy fácil de entender, sabiendo que todo depende de la respuesta, ¿no? O sea, si llega un hongo, un parásito, lo que sea, eso va a ser lo que se va a producir. El tipo desde la inmunidad innata, de hecho, el tipo de células, que se van a producir van a ser dependiendo del antígeno que se quiera eliminar. Porque, por ejemplo, un virus no se puede eliminar por una respuesta TH17 como tal, ¿no? Sabemos que es más de la respuesta TH1 y obviamente va a ser más de inmunoglobulina G que de otro tipo de inmunoglobulinas. Entonces, no sé si me estoy dando a entender en esta parte. Se necesita cierto tipo de respuesta y estímulo para saber el tipo de respuesta que se va a generar con anticuerpos. Entonces, el punto 3 es que los linfocitos B activados se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. O sea, una vez que pasamos por todos estos procesos que ya vamos a ver poco a poco, nos damos cuenta como tal que lo que sería esta secreción de anticuerpos va a ser cuando se convierta más que nada a lo que sería célula plasmática. Y pues la célula plasmática como tal, ¿qué va a hacer? La célula plasmática va a producir anticuerpos, pero vamos a tener ciertas células plasmáticas que van a migrar a lo que sería la médula ósea y ahí se van a quedar, o sea, ahí van a sobrevivir por mucho tiempo y van a seguir produciendo anticuerpos para que obviamente todo esto pues de cierta manera pues siga fluyendo y en las siguientes respuestas también pues pueda mejorar un poco la respuesta. Entonces aquí lo que me quiero dar a entender es que eh, la posterior diferenciación de un B a célula plasmática no va a ser nada más ahí y se va a quedar en esa parte, no. O sea, va a seguir fluyendo y va a mantenerse esa célula plasmática y es por eso que migran a la médula ósea y ahí mantienen su producción de anticuerpos. ¿Para qué? Pues para que se proteja pues de cierto modo el cuerpo humano o el general al organismo.
Y luego el último punto de aquí es como tal que en las respuestas inmunitarias humorales dependientes del T, el cooperador frente a antígenos proteínicos observan habitualmente el cambio de isotipo y la maduración. O sea, aquí está un poco revuelto. Pero aquí lo que quiero que me entiendan es que existen dos tipos de activación del linfocito B. No solamente llega un antígeno y se activa, no. El primer punto es ese, así como lo dije. El linfocito T el linfocito B se va a activar en el momento en el que un antígeno llegue y se una a su receptor. Esa sería la primera manera de activación, que es la activación independiente del linfocito T. Pero por lo mismo, hay una activación que es dependiente del T. La activación dependiente del T va a ser, pues, como una tipo presentación de antígeno. ¿A qué me refiero con esto? El linfocito B va a necesitar que a capturar al antígeno lo va a tener que procesar y lo va a presentar en contexto de MHC de tipo 2. ¿Para qué? Para presentárselo a un linfocito T cooperador y así esta presentación no va a activar al T, va a activar al linfocito B. Entonces, esto va a ser la activación dependiente del T. O sea, una presentación normal, pero con el propósito de más que nada activar al linfocito B. Aquí influyen todas esas señales de CD40, CD40L, los demás coestimuladores, el TCR, el MHC2, todo esto. Entonces, a lo que voy, el linfocito B en este momento, pues sí necesita activarse con el T. Y la activación del T, de cierto modo, tiene más ventajas que la activación independiente, porque la activación del T el dependiente del T va a hacer que el linfocito B pueda de cierta manera activarse mejor y hasta va a hacer un cambio de isotipo y madurar su afinidad. Es decir, nos va a dar anticuerpos con mayor afinidad que los que serían independientes. O sea, aquí se van a generar muchos procesos que vamos a ir viendo a lo largo de todo este folículo. Entonces, en este folículo se van a generar muchos procesos que nos van a generar al final un anticuerpo bien entrenado con mucha afinidad y de varios tipos, no solo M y D. O sea, esos pueden cambiarse a G, a A o a E por el cambio de isotipo. Entonces, ahorita no se confundan, lo vamos a ir retomando poco a poco. Mi gallo. Dale. Ah, ya. Bueno, entonces, las respuestas es lo que aquí les digo. Esto simplemente se ve de esta manera. Ay. Las respuestas se van a dividir en dependientes del T e independientes del T. La T dependiente entonces se lleva a cabo por una presentación de antígeno típica en la cual el linfocito B tiene que capturar al antígeno, lo captura, lo procesa y se lo presenta al linfocito CD4, o sea, ya activado, ¿para qué? Para que estos dos se presenten como tal y esto logre la activación del B. Ajá, entonces activamos al B y ya generamos todos estos procesos que vamos a ir viendo poco a poco, que esa es la respuesta T dependiente, mientras que la respuesta independiente simplemente es con un antígeno que llega y se une así directamente al linfocito B y lo activa, pero pues no es como que genere mucha ventaja porque no hay maduración de afinidad y pues son anticuerpos pues naturales, pero que no pues no te generan, no son tan afines como no tienen mucha afinidad como lo tendría uno con la respuesta T dependiente. O sea, ahorita de hecho lo vamos a ir viendo mucho mejor y se van a dar cuenta por qué es mejor la respuesta T dependiente, o sea, la respuesta en la cual se activan los linfocitos B con el linfocito T. Bueno, vamos a tener diferentes tipos de linfocitos B. ¿Cuáles son? Vamos a tener los foliculares. Los foliculares, como su nombre lo indica, se van a encontrar en los folículos linfáticos, o en los folículos del vaso. En cualquier folículo que tengamos, recordemos la anatomía de nuestro vaso y la anatomía de nuestro ganglio linfático, hay una parte en la cual se encuentran estos folículos, pulpa blanca o paracorteza, ¿no? Corteza, perdón. Entonces ahí se encuentran los folículos llenos de linfocitos B. Ahorita podríamos decir que se encuentran inmaduros, o sea, sería un folículo primario, no hay centro germinal. Cuando ya hay un folículo secundario, recordemos que ahí ya es un centro germinal, ya tiene que haber centro germinal para que tú le llames folículo secundario. Entonces, esto pues sí nos genera, esto significa más que nada que el linfocito B ya está como tal activado y ya está proliferando. Entonces, eso es un centro germinal. Ahí empiezan a proliferar. Entonces, los linfocitos B foliculares se encuentran ahí. ¿Qué van a reconocer? Reconocen antígenos más que nada proteínicos. Por lo tanto, vamos a saber que son de la respuesta T dependiente. Porque recordemos que el linfocito T reconoce
más que nada proteínas, ¿no? Tienen que ser proteínas procesadas en MHC. Por lo tanto, los foliculares son los que tienen contacto con los linfocitos T y por lo tanto son respuesta T dependiente. Luego los de la zona marginal y los B1, estos dos van a reconocer más que nada antígenos multivalentes. Es decir, pueden ser, ya podrían ser, o sea, tienen como muchos epítopos, ¿no? Eso como tal, la valencia es grande. Pero a lo que voy, estos ya pueden ser diferentes, pueden ser lípidos, lipoproteínas, pueden ser carbohidratos, lo que quieran. Ya no hay como tal una restricción como a pura proteína como lo serían en los foliculares, no, los linfocitos B de la zona marginal y los B1 ya reconocen de otro tipo. Ajá, entonces esos ya pueden ser por respuesta, pues como lo vemos, T independiente, o sea, no necesitan del T para activarse. Aquí está, podemos ver esto, ¿no? En esta imagen, ¿qué nos explica? Tenemos a los tres tipos de linfocitos. Primero vamos a hablar entonces de los foliculares. Los linfocitos foliculares, entonces, recordemos que van a ser los que van a tener contacto más que nada con los linfocitos T. Se van a activar con los linfocitos T, o sea, va a ser respuesta T dependiente, y por lo tanto, estos nos van a poder generar ciertos anticuerpos o células plasmáticas productoras de anticuerpos con afinidad muy alta, de larga vida y con cambio de isotipo, porque todo esto es de la respuesta T dependiente. A diferencia de los de la zona marginal y los B1, que estos pueden tener contacto no solamente con antígenos proteínicos, sino con lípidos, con carbohidratos o con cualquier otra molécula. Por lo tanto, significa que el antígeno puede llegar solito y unirse a los receptores para activarlo, no necesitando una presentación de antígeno como en este caso. Acá necesitan pues simplemente que se les pegue el antígeno, se activan y se produce y se convierten en células plasmáticas productoras de anticuerpos, más que nada de inmunoglobulina M o de otra inmunoglobulina como la podría ser la D. Entonces, estos como tal van a tener más que nada afinidad muy baja porque no pasan por todos estos procesos y aparte van a tener una vida corta, o sea, van a ser más pequeños de cierto modo. Entonces, aquí en esta imagen podemos darnos cuenta cómo es la respuesta de los anticuerpos en base a una respuesta inmunitaria primaria y una secundaria. Si recordamos o recapitulamos un poco y nos vamos a las presentaciones pasadas, la respuesta primaria es la primera exposición al antígeno en la cual se da la fase de sensibilización. Mientras que en la secundaria ya tenemos a células más entrenadas, hablando de todo, de linfocitos T y B, que son los que tienen memoria. Entonces ya hablamos de más entrenamiento ahí y de mayor respuesta al antígeno y todo más rápido y mayor exposición. Entonces, vamos a hablar de la primera parte. La primera respuesta, digamos aquí el linfocito B tiene el primer contacto con ese antígeno, no lo conocía. Entonces se activa, como lo quieran ver, por respuesta T o por respuesta T dependiente o independiente. Aquí más que nada se basa por una respuesta T de independiente, o sea, simplemente el antígeno se une al linfocito B y no va a pasar nada más, o sea, sí puede llegar al linfocito T, pero no es como que muy común. Entonces, en esta respuesta primaria, el linfocito B se activa así solito por la unión del antígeno a su receptor y miren, empezamos a generar células plasmáticas de vida corta que producen inmunoglobulina M, que recordemos que es la que predomina en la primera respuesta. Entonces, todo esto se empieza a generar y es una respuesta de cierto modo un poco débil si nos damos cuenta. O sea, la respuesta de anticuerpos es algo débil. ¿Qué va a pasar después? Obviamente, de cierto modo también se van a activar ciertos linfocitos. Recordemos que también se va a generar memoria. Por lo tanto, los linfocitos efectores van a empezar a activar a otros linfocitos B para que produzcan células plasmáticas de vida larga que se van a quedar en la médula ósea esperando la siguiente exposición al mismo antígeno. Entonces, de cierto modo, esto sería la primera respuesta, la respuesta primaria de anticuerpos, en la cual todo es muy pobre, o sea, es muy tranquilo, solamente se generan unas de memoria y todo lo demás es de vida corta, con baja afinidad, simplemente para eliminar a ese antígeno. ¿Qué pasa? Tenemos una infección repetida, una respuesta secundaria. Ya empiezan a actuar las células plasmáticas de vida larga que se quedaron guardadas en la médula ósea, produciendo más que nada inmunoglobulina G, inmunoglobulina y de otros tipos también, la A, la E, porque ya también como estas células plasmáticas de vida larga se produjeron por una interacción con el linfocito T, entonces ya sí hubo cambio de isotipo, ya no solo serían M y D, sino ya sería la G también. Y es por eso que predomina la G en una respuesta secundaria.
Entonces todo esto aumenta, dense cuenta cómo es el tamaño de la respuesta. El tamaño de la respuesta es de gran magnitud y aparte obviamente ya tendríamos más linfocitos de memoria. Recordemos que la respuesta va mejorando poco a poco. No siempre va a mejorar, va a haber un punto en el cual no va a mejorar como tal, pero como al final la respuesta pues bien o mal llega a un punto de autolimitación, ¿no? Entonces pues ya. Aquí está. Podemos verlo en esta parte, en esta tablita que tenemos. El isotipo del anticuerpo en la respuesta primaria va a ser habitualmente inmunoglobulina M. Y ya como tal en la secundaria vamos a tener un aumento de la G más que nada, y en ciertas situaciones de la A o de la E. Pero esto ya pues también lo sabíamos de cierto modo desde las primeras presentaciones, porque es algo que se habló al principio en las generalidades de la respuesta inmune. Luego, la afinidad del anticuerpo va a ser una afinidad menor en la respuesta primaria porque, como dije, la mayor respuesta como tal va a ser de linfocitos B que simplemente se le unió el antígeno. Entonces eso nos genera anticuerpos de una afinidad muy baja. No se van a activar muchos con el T, simplemente se van a activar por unión, entonces nos generarían de afinidad muy baja. A diferencia de la respuesta secundaria, que ya hay una afinidad mayor porque ya hubo maduración de la afinidad, porque ya hubo presentación con linfocitos T. Inducida por, en este caso en la respuesta primaria va a ser inducida por todos los inmunógenos, lípidos, proteínas, carbohidratos, lo que sea. Y en la respuesta secundaria, por lo mismo de que ya sería una respuesta de cierto modo más dependiente del T, vamos a decir que van a ser solamente antígenos proteínicos. Bueno, entonces aquí está. Si nos damos cuenta, el linfocito virgen con inmunoglobulina M y con inmunoglobulina D. Ajá. O sea, estas son las inmunoglobulinas que se tienen que meterse en la cabeza, que son las primeras que expresa el linfocito, o sea, es su receptor. Luego, tiene contacto con un antígeno y se activa. Recordemos que primero de la activación va a ser su proliferación, o sea, se van a generar muchas. Pero, ¿qué va a pasar? En este caso, vamos a tener ¿cómo lo podemos decir? En este caso vamos a decir que fue una respuesta en la cual hubo interacción con el linfocito T. Por lo tanto, es una respuesta T dependiente. La activación T dependiente del B, recordemos que sí nos genera muchos procesos. O sea, prolifera y todo esto están proliferando. Y una vez que proliferan, vamos a decir que van a empezar a expresar inmunoglobulina G, porque va a haber un cambio de isotipo. O sea, ya no solo van a tener M y D. El cambio de isotipo es este cambio de cadenas pesadas de las inmunoglobulinas M y D para que nos den inmunoglobulina G o que nos den inmunoglobulina A o inmunoglobulina E, dependiendo de la respuesta. Luego, también vamos a tener linfocitos con maduración alta, con afinidad alta, porque pasaron por este proceso de maduración de la afinidad, y también obviamente la generación como tal de linfocitos de memoria, como también en los linfocitos T. Si solamente fuera una activación porque el antígeno se le unió al receptor, se producen células plasmáticas de vida corta, productoras de inmunoglobulina M, de afinidad baja, y ya, o sea, no es como mucho. Aquí lo que quiero que me entiendan es que de estas dos partes, una va a ser dependiente del T y la otra independiente. La independiente, o sea, no necesita el T, no lo necesita, pero tampoco es como que vayan a salir las cosas tan bien. O sea, no digo que no sirva, porque sí sirve, todo funciona. Entonces, obviamente, de cierto modo, sí nos genera una respuesta buena, pero va a ser una respuesta algo débil, porque cuando se responde o se activa un linfocito B simplemente por la unión del antígeno a lo que sería el receptor, simplemente estos anticuerpos no pasan por ningún proceso de maduración, de cambio de isotipo, por lo tanto no hubo cambio de isotipo, no hubo maduración, nos genera inmunoglobulina M y D, afinidad bajita y células plasmáticas de vida corta. Todo eso es de la independiente del T. Pero si depende del T, si se activa por un T, si hay maduración, si hay cambio de isotipo, por lo tanto tenemos células plasmáticas de vida larga con anticuerpos de maduración, con afinidad alta, y cambio de isotipo, claro que sí, tendríamos inmunoglobulinas variadas, E, A, G, M y D, de todas. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan. Bueno, ahora sí, vámonos poco a poco hablando de cada uno de los pasos de lo que sería la activación del linfocito B. Primero que nada, tenemos que hablar de lo que sería la captura y la entrega, es decir, de un primer reconocimiento que tiene que tener el linfocito B para poder ser activado. Entonces, ¿qué va a pasar?
El antígeno va a entrar al órgano linfático y va a ser enviado directamente al folículo para la activación. Vamos a tener diferentes tipos de antígenos. Vamos a tener antígenos pues de tamaño muy grande, de tamaño muy chiquito, de tamaño mediano. Todos estos antígenos llegan por los vasos linfáticos aferentes, como ya lo sabemos. Entonces, llegan por los vasos linfáticos aferentes y ¿qué va a pasar? Muchos van a entrar directamente a lo que sería el folículo linfático de linfocitos B por esto, por los conductos. Muchos entran directamente así. Pero hay otros que son un poco más grandes que no van a poder entrar por aquí. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Estos van a ser capturados por estos tipos de macrófagos que los van a llevar allá. O sea, de ley llegas al folículo, ya sea entrando directamente tú o por macrófagos. O de plano, si ya son antígenos muy grandes, las células dendríticas los van a capturar y también los llevan a lo que sería el folículo. Todo con el propósito de que el linfocito B tenga contacto con estos antígenos, ¿ok? Luego, ya tenemos entonces la captura. Hubo reconocimiento, hubo captura más que nada de los linfocitos, de los antígenos y fueron llevados al ganglio linfático. Entonces, ¿qué va a pasar o cómo vamos a comenzar con esta activación del B? La activación del B frente al antígeno inicia cuando el antígeno se une a la inmunoglobulina de membrana, eso siendo una respuesta independiente del T. Entonces, todo esto nos formaría nos generaría una cascada de activación, que ya la vamos a ver, que pues obviamente es similar a lo de los linfocitos T, que nos llevaría a la activación completa del linfocito B. Entonces, aquí, esto que mencioné es de la respuesta independiente. De la respuesta dependiente, obviamente un antígeno no se va a unir aquí. El antígeno tiene que ser capturado, tiene que ser procesado y presentado para que el linfocito T y el linfocito B interactúen y esto nos genera la activación del B. ¿Ok? Ahorita poco a poco. Entonces, la supervivencia del linfocito B folicular va a estar mediada por BAF. BAF es un miembro de la familia TNF que manda señales para que el linfocito B de cierta manera pueda sobrevivir en los folículos linfoides o en los folículos de los linfocitos B en los diversos órganos que tenemos. Entonces, aquí vamos a tener aquí ya como tal activación. Ya capturaron al antígeno, lo llevaron a los folículos y ya tuvo contacto con el linfocito B. O sea, aquí va a tener contacto de sí o sí, ya sea por unión directamente al receptor o el linfocito B lo va a capturar y lo va a empezar a procesar para que se presente con un linfocito T. Entonces, la unión del antígeno al linfocito B nos genera ciertas señales. Manda señales para la activación del linfocito B. Entonces la cascada interioriza el antígeno para poder procesarlo y presentarlo al linfocito T para la activación T dependiente. Entonces ahorita déjenme que acabemos de explicar esto y lo voy a explicar un poco mejor con un dibujo. Bueno, entonces hay de dos. O se une directamente, o sea, entiéndanme este punto. El antígeno o se une directamente a su receptor y manda señales para activarse, o el antígeno no se une al receptor, sino que lo interioriza, lo fagocita, por así decirlo, no lo veamos tan así, pero lo interioriza, lo procesa y lo presenta en un MHC para que se active por la vía T dependiente del T. ¿Ok? O sea, ahí no se unió directamente. Entonces no se activan todavía las cascadas hasta que tiene contacto con el T. Aquí está. En esta imagen, como tal, podemos darnos cuenta de la parte de la activación independiente del T. Aquí está el antígeno, ¿no? El antígeno microbiano, ¿qué va a pasar? El antígeno microbiano va a tener, obviamente, ciertas partes, de cierta manera, va a tener ciertas características que pues ya las están viendo o ya las vieron en sus clases de micro. Entonces, estas características de lo que serían los antígenos, ya sea, no sé, virus, bacterias, lo que quieran, pues van a tener cierta forma de unirse a ciertas proteínas. Por ejemplo, recordemos a nuestro correceptor del linfocito B, que es CR2, CD19 y todo esto, ¿no? Estas moléculas son el correceptor que van a amplificar las señales de nuestro BCR. Entonces, ¿qué va a pasar? En este antígeno microbiano se le puede unir una molécula del complemento, que es C3D. Entonces, C3D unido a esta
Recordemos que el correceptor del linfocito B tiene una molécula que va a ser receptora del complemento, que es CR2 o CD21, como le quieran llamar. Entonces, esta como tal se va a unir a esta porción de CD3 y miren que ya tenía el antígeno, se une, y la otra parte se une al BCR y esto nos amplifica las señales como tal para aumentar la proliferación y la diferenciación del linfocito B. Recordemos que esto es vía independiente del T, aquí no participa el T, pero si se dan cuenta esa es la participación que quería que tuvieran clara del complemento para poder amplificar las señales del BCR. Luego de este lado, entonces el antígeno microbiano se une solamente aquí y las señales del BCR pues están normalitas, pero puede participar de cierto modo los TLRs. Estos también van a estar presentes en el linfocito B y pueden reconocer ciertas partes de lo que sería nuestro antígeno, por ejemplo flagelina o podría ser ADN, ARN, lo que sea, y eso también nos podría de cierta manera aumentar las señales para poder generar proliferación y diferenciación. Bueno, entonces, una vez que pasa esto, se van a activar ciertas cascadas, o sea, ya sea por la unión solita del anticuerpo, del antígeno con los receptores del B, o por ya la presentación de antígeno con el T, o sea, cualquiera de las dos vías nos van a empezar a activar las cascadas de señalización, que como tal empezamos con un linfocito B, con sus dos cadenas alfa y beta y sus ITAMs, cada uno tiene un ITAM. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Va a ser la misma vía similar a lo que sería la de los linfocitos T. Aquí hay que recordar algo. Una vez que nos acordamos de los cambios que hay en la primera parte, solamente esta primera partecita que ahorita voy a mencionar, todo lo demás es exactamente igual. O sea, si acaso varía en una partecita chiquita, pero ya los mencionaré. Pero a lo que voy ahorita es, vean esto. Primero que nada, si recordamos la del T, es lo mismo. Primero tiene que haber una fosforilación de los ITAMs por una cierta proteína que se une a ella. En este caso vamos a tener a la molécula llamada LIN, que es como la homóloga a LSK. Son miembros de la familia SRC, que estas van a tener la función de fosforilar a los ITAMs. LSK va a ser en el linfocito T y LIN va a ser aquí en lo que sería el linfocito B. Entonces LIN tiene la función de fosforilar a los ITAMs para que llegue otra proteína y se una y se pegue a esta parte, que es SIC. SIC se une a esta parte y es la que va a fosforilar a la proteína adaptadora. En este caso, si se dan cuenta, no se llamaría SIC. ¿Cuál sería el nombre de lo que sería la otra proteína? Pues en sí sería SAP70. No sé si se acuerdan que SAP70 era la de los linfocitos T. En este caso es SIC. Y SIC va a atraer a la proteína adaptadora, que en este caso va a ser SLP65, o como me dijo mi instructora que le dijera, San Luis Potosí 65. Entonces, esta como tal es la que se va a unir. Esta va a ser la proteína adaptadora, que en el caso de los linfocitos T sería LAT. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se tienen que aprender. Esta es la variación que tiene, la diferencia. Todo lo demás va a ser de cierta manera diferente. Igual, va a ser exactamente igual. Entonces aquí vamos a hablar de la vía de las MAPsinasas primero. Recordemos que esta proteína, que es la proteína adaptadora, va a tener la función de reclutar a las dos primeras moléculas o proteínas que se van a necesitar para comenzar ambas vías, tanto MAPsinasas como fosfolipasa. En este caso, entonces, sabemos que va a reclutar a GRB2. GRB2, recordemos que medía el paso, o que recluta más que nada, a SOS. Y SOS va a ser la que se va a encargar de estar de mediadora de la conversión de RAS-GDP a RAS-GTP, para que éstas nos generen una serie de cambios como tal y de fosforilaciones continuas de RAF a MEC, de MEC a RK, para poder llegar al núcleo y activar a la primera MAPsinasa, que es CFOS. Y del otro lado igual podría ser por estrés o por la misma conversión de MKK2 a 47, que nos generaría JNK, que es la que quiero que se acuerden también, que esta igual entra al núcleo y nos generaría la otra MAPsinasa, que es Sejun o Sejun. Entonces, estas nos van a generar la primera pieza del rompecabezas, que ya se los había dicho. Les digo que todo es exactamente igual. Esta es AP1. AP1 es la primera pieza que se necesita, en este caso, para poder generar estos factores de transcripción y poder
pasar de la fase G0 del ciclo celular del linfocito B a empezar a proliferar y que prolifere y que prolifere, ¿ok? Entonces dense cuenta de esto, es lo que se den cuenta. De GRB2 hasta AP1 todo fue igual, no hubo cambio. Lo que se tienen que acordar es esta parte. Y dense cuenta que esta parte es la misma para ambas vías, mapsinasas y fosfolipasa, linfocitos B y linfocitos T. Nada más que en los linfocitos T cambian de nombre. Pero una vez aprendiéndonos esta parte de los linfocitos B y de los linfocitos T, lo otro es exactamente igual. Vía de fosfolipasas. La vía de fosfolipasas, entonces, recordemos que es lo mismo. Nuestro BCR con nuestras cadenas alfa, inmunoglobulina alfa y beta con los ITAMs. Entonces, van a llegar estas sinasas. Ya les mencioné una. ¿Qué es LIN? Ya les mencioné a LIN. LIN es una de estas familias. Pero aparte tenemos a FIN y a BLK. Estas tres van a hacer la misma función de fosforilar a los ITAMs. O sea, se las pueden cambiar. Les pueden poner BLK, FIN o LIN. Y las tres son de los linfocitos B y son las que fosforilan ITAMs. LSK es del linfocito T. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas es la que fosforila los ITAMs. Les digo que es exactamente igual. ¿Qué pasa después? Llega SIC y SIC atrae a la proteína SLP65, que es la adaptadora. SLP65 atrae a GRB2 y ya inicia vía de mapsinasas. Y aparte atrae a la fosfolipasa, en este caso es la 2, no la 1. La 1 era la que sería de linfocitos B, en este caso es la 2. Pero aquí exactamente ya todo lo demás es igual. La fosfolipasa, ¿qué hace? La fosfolipasa va a ir directamente a lo que sería el cambio o la hidrolización de PIP2 en diacilglicerol que se queda en la membrana y IP3. Aquí me equivoqué, en el otro video lo puse mal, puse una P de más, pero acuérdense que solamente es IP3, ¿ok? Entonces, esta hidrólisis nos generaría estos dos productos. IP3 va directamente al retículo endoplásmico para poder liberar al calcio, que el calcio se pueda unir a la calcineurina. Recuerden que necesitamos 4 moléculas. Si acaba el calcio, llega CRAC. CRAC permite el paso del calcio a lo que sería de la parte exterior a la parte interior de la célula para que se puedan unir las 4 y formemos el complejo calmodulina-calcio o calcio-calmodulina, que estos nos van a activar a la calcineurina y la calcineurina va a entrar al núcleo y una vez que entra al núcleo nos generaría la segunda pieza del rompecabezas que es NFAT. Ya tenemos a AP1 y ya tenemos a NFAT. O sea, les digo que es lo mismo que lo que ya mencioné en el otro video. Y luego acá, diacilglicerol. Ay, no te muevas tú. Yes. Diacilglicerol como tal, entonces va a pasar a lo que sería de la membrana a activar como tal. ¿Dónde está? Aquí está. APK. La APK va a ser esta proteína que va a tener la capacidad de liberar o de fosforilar a diacilglicerol, digo a NF-kappa beta, para poder liberarlo y que ya que se encuentre liberado entre al núcleo y este mismo NF-kappa beta funcione como un factor de transcripción. Entonces ya tenemos a nuestros factores de transcripción, ya tenemos a NF-kappa beta, ya tenemos a NFAT y ya tenemos a AP1. Estas tres van a ser las que se van a necesitar para que juntas podamos trabajar y podamos como tal generar lo que sería una activación del linfocito B, quitándola de la fase G0 y comenzando para que empiece a proliferar. Entonces, si se dan cuenta, pues esto es exactamente igual, o sea, no hay ningún cambio en esta parte. Simplemente es al principio cuando cambian los nombres de las moléculas, pero bien o mal siguen siendo de la misma familia. Por ejemplo, la SRC, que sería LIN o sería LSK. LIN en el B, LSK en el T. O SAR70 en el T, o SIC en el B, o pues las proteínas adaptadoras, que es LAT en el T, y en el B pues es SLP65, entonces es ahí donde varía. Y la fosfolipasa, que es la 1 o la 2. O sea, pero en general es lo mismo y es el mismo propósito. Obviamente la producción de interleucina 2 es en el linfocito T, pero en general el propósito es el mismo, que al final la célula pase de la G0 y pueda irse directamente a la activación del ciclo celular para que comiencen a proliferar estas células y de una nos den muchas más. Ahí está. ¿Qué podemos ver? Esta iba antes, con razón, ya decía yo. ¿Cómo podemos ver esta molécula del complemento? Es lo que les digo. Se une directamente al CR2, que es el correceptor de hemoglobulina M,
todo esto nos amplifica señales del BCR para poder generar toda esta cascada de activación de lo que serían pues esta cascada para poder generar la proliferación del linfocito T. ¿Ok? Bien. ¿Qué van a hacer? ¿O qué va a pasar? Las respuestas funcionales frente a los antígenos. Entonces, el BCR cuando se entrecruza con diferentes antígenos, pues obviamente al momento de que, dependiendo del tipo de antígeno, es lo que yo les decía, va a ser la respuesta. Por ejemplo, si son antígenos multivalentes, pues los multivalentes se unen directamente al receptor. O sea, es lo que acuérdense de eso, los multivalentes se unen directamente al receptor, no se unen a otra parte. No se unen, no se necesitan procesar, se unen directamente al receptor. Pero van a haber otros que son los proteínicos. Los proteínicos van a, de cierta manera, a tener que ser procesados por el linfocito B, por todas estas vías de procesamiento de lo que sería el MHC de tipo 2, para que sean procesadas y sean presentadas en un contexto de MHC de tipo 2, porque el 2 se une con el 4. Entonces, eso nos generaría una activación posterior del linfocito T. Y no, del B, perdón. Entonces, pues ya, proteínicos con el B y T, o sea, con el B para el T, y los multivalentes que pueden ser carbohidratos, lípidos, simplemente con que se unan al receptor, ¿ok? Entonces, es momento de hablar de la respuesta ahora sí como tal de la T dependiente. La respuesta T dependiente entonces va a ser, como su nombre lo indica, dependiente del T. O sea, no va a poderse activar el linfocito B si simplemente se le une a una molécula. No. Tiene que necesitar o tiene que tener una interacción con el linfocito T para poderse activar. No va a poder serla de otra manera. ¿Ok? Entonces, aquí está como tal a grandes rasgos la explicación de cómo es esta respuesta dependiente del T. Vean, primero que nada, vamos a lo que les decía también, o la manera en la que lo explicaba en las clases. El linfocito T y su activación es una película. Y el linfocito B y su activación es otra película por acá. Bueno, no, la activación no. El linfocito B y su procesamiento del antígeno y todo eso es otra película por acá. Entonces aquí está la primera película. Y por acá hay otra película. Aquí está. Por aquí está otra película. O sea, los números unos son películas aparte. O sea, como cuando van al cine y ven las películas, no sé, de Marvel, que saben que al final se van a terminar uniendo, ¿no? O sea, que todo tienen una relación. O cuando ven películas, no sé, cualquier película en la cual haya una unión de una película con la otra y que son historias diferentes y que al final se van a cruzar. ¿Sí me entienden? O sea, acá está una película, acá está la otra película. Son historias diferentes, pero de cierta manera va a llegar un punto en el cual, estas películas tengan una relación y se unan. Entonces, aquí hay una, que es la activación del B como tal, el procesamiento del antígeno, y miren, ya se expresó el MHC. Aquí acabo esta película. La otra película es la activación del linfocito virgen, que empieza a activarse, empieza a proliferar, se diferencia, y ya tenemos un linfocito cooperador, dependiendo la respuesta, TH1, TH2 o TH17. Entonces ya tenemos estos dos. Entonces esta película también ya acabó. Entonces llega un punto en el que la tercera película se va a unir estas historias. El linfocito B, ya con un antígeno procesado y ya está presentado, se va a unir con el linfocito T activado, ya sea TH1, TH17, lo que sea. Entonces se van a unir y al momento de unirse, ¿qué va a pasar? Pues esta unión y esta interacción obviamente no te va a activar al T porque el T ya está activado, o sea, por lógica. Te va a activar al B, o sea, el B hace todo este cuento para que se active. O sea, esta interacción es para que el mismo linfocito B pueda activarse. Este es un gran ejemplo de la importancia que tienen los CD4s para activar al linfocito B. O sea, por ejemplo, cuando tenemos infecciones por VIH, que el VIH se encarga de eliminar a los linfocitos CD4, sí se llegan a ver de cierto modo ciertas infecciones pues variables por lo mismo de que también no hay buena activación del linfocito B. Entonces vean cómo se correlaciona todo. Entonces, este cuentote lo hace simplemente para poderse activar el linfocito B
y que pase por todos estos procesos en los cuales entra directamente al centro germinal, hace una reacción de centro germinal en la cual hay cambio de isotipo, hay hipermutación somática, hay maduración de la afinidad y ya, salen del folículo, se van a todos lados y ya tenemos buenos anticuerpos con buena afinidad y pues variables, ¿no? Porque hubo cambio de isotipo. Entonces ahorita poco a poco. Primero vamos a hablar de la migración. Entonces, digamos que tenemos a nuestro linfocito T. El linfocito T ya está activado. Entonces, el linfocito T empieza a recibir señales para irse directamente al folículo de los linfocitos B. Entonces, empieza a disminuir la expresión de una quimiosina que se llama CCR7. La disminuye porque ya no se tiene que quedar como tal así. Y aumenta la expresión de CXR5 para poder llegar al folículo del linfocito B. Mientras que, bueno, pues como lo dice, abandonan la zona de linfocitos T, que es la paracorteza, y se van a la corteza, a la zona de linfocitos B. Los linfocitos B al contrario, vámonos un poquito antes. El linfocito B sale de la médula ósea como un linfocito B inmaduro. ¿Cómo llega al ganglio? Pues empieza a aumentar la expresión de CXR5, que es la misma del linfocito T para llegar al folículo. Entonces, el CXR5 hace que el linfocito B inmaduro llegue directamente a lo que sería el folículo. ¿Cómo lo hace? Pues esta célula dendrítica folicular que estamos viendo aquí empieza a aumentar la expresión de CXL13. CXL13 es como el ligando, por así decirlo, de la XR5 y esto genera una unión. Entonces el linfocito B es así como puede llegar a lo que sería el folículo. Cuando sale de la médula ósea, así llega al folículo. Luego, ya que está aquí el linfocito B, ahora sí, podemos llegar a esta parte. El linfocito T entonces aumentó CXR5 y ya se dirige para allá. Entonces el linfocito B es como de, ay, ya va a llegar, déjenme me arreglo, déjenme ver qué onda, qué hago, porque necesito encontrarme con él y como son novios, pues obviamente tienen que interaccionar bien, ¿no? Entonces el linfocito B comienza a aumentar la expresión de CCR7 para poder llegar a lo que sería la periferia del folículo o si acaso un poquito más afuera por aquí. Pero no se van muy lejos, no la dejan salir muy lejos al linfocito B. O sea, no lo dejan salir muy lejos al linfocito B. O sea, entonces se tiene que quedar por aquí. Es como de, no, tú no sales a menos que sea aquí afuera de la casa. No puedes salir más. Entonces sales ahí. Y el linfocito T, pues ya llegó, se encontraron y es como de, oye, solo te puedo ver aquí afuera, no me dejan más lejos. Y el linfocito T como de, no te preocupes, no hay problema. Entonces, ¿qué va a pasar? El linfocito B, obviamente, respondiendo a señales de CCL21, es como se pega aquí a este folículo, a la orilla o afuerita. Entonces, ¿qué va a pasar? Ay, de CCL19, o sea, acuérdense de esas dos, sí, cierto, se me fue la otra. Entonces, el linfocito B y el linfocito T, pues ya, aquí es como tienen este encuentro. Y este encuentro, obviamente, el linfocito B se tenía que arreglar, por lo tanto le dio un regalo o le preparó algo, o sea, le preparó un antígeno procesadito y aquí está el antígeno en un MHC y el linfocito te dice, bueno, te lo voy a recibir en un TCR y ya, al momento de que se dan ese besito, esto va a generar señales que van a activar las cascadas que ya vimos para poder activar al linfocito B. Entonces, esta es la primera parte, como ya lo vimos, que haya migración tanto del T para que abandone la parte, se llegue a la corteza, y tanto del B para que llegue a lo que sería la orilla del folículo. Ajá. Y estas interacciones activen al B. Entonces, aquí tenemos lo que sería el famosísimo efecto aptenotransportador, que en qué se basa como tal. Pues lo que sabemos que un apteno pues es necesario, o un apteno como tal es una molécula que no se activa como tal, o sea, es un antígeno, pero que como es muy pequeño no puede funcionar como inmunógeno a menos que se una a otra molécula, que esta molécula ya le va a ayudar a que se convierta en un inmunógeno como tal. O sea, eso lo vimos también en el video de antígenos, ¿no? Entonces, en este caso, el apteno es necesario para que el linfocito B pueda meter al antígeno. Ajá. Aquí, ay, perdón. Aquí el ejemplo que te dan en los libros es dinitrofenol. Iker, bájate de ahí. Espérame. Bájate, bájate, bájate de ahí. Voy. Perdón, ahora sí ya. Bueno, entonces,
como tal, el apteno es el que se necesita, en este caso el dinitrógeno, no le hagan tanto caso, o sea, es un ejemplo que dan, pero o sea, a lo que voy, el apteno es el que, el antígeno más que nada, el que tiene que meter el linfocito B para procesarlo y presentarlo. Pero obviamente necesita de una proteína transportadora para que ésta sea la que conozca el linfocito T. O sea, no sé si no me doy a entender. O sea, se necesita aquí, digamos, mi dedo acá es el apteno. Este apteno no puede simplemente entrar con el linfocito B porque no lo reconoce. Por lo tanto, se le llega una proteína y miren, ¡pum!, se le unió. Y esta proteína unida va a permitir que ahora sí pueda entrar, ser procesada y presentada para que el linfocito T pueda reconocerlo. Ajá. Entonces, esto de hecho es una base para el desarrollo de las vacunas conjugadas, que ya lo veremos en los siguientes videos. Next. No, next. Ahí. Bien, ¿qué vemos acá? Vemos la manera en la cual hay una presentación de antígeno como tal. Esta presentación de antígeno es entre el linfocito B y el linfocito T. Pero obviamente aquí, véanlo por lógica, el linfocito T ya se activó. Por lo tanto, esta presentación no va a ser para activar al TCR. Sí podría mejorar sus funciones. O sea, siempre es mejorar. Recuerden que todo es mejorar. Pero no como tal es el propósito en sí. Esta presentación, su propósito es activar al linfocito B y activar todas estas cascadas de señalización. Ajá, ese es el propósito. Entonces ya pasó todo esto que les dije, que se dan interacciones entre el B y entre el T para que ambos lleguen afuera del folículo, se encuentren y se besen y se active el linfocito B. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? El TCR reconoce al péptido que tuvo que procesar el linfocito B y esto obviamente más la interacción de CD40 con CD40L y la interacción de ciertas citocinas producidas por el linfocito T, por ejemplo interferón gamma por el TH1 o interleucina 4 por el TH2, nos generan las señales necesarias para poder activar al linfocito B y que así el linfocito B como tal, o sea, lo que les digo, citocinas, CD40 más CD40L, más la presentación propiamente dicha, todo esto son señales necesarias para que el linfocito B al final pueda comenzar a activarse con medio de la cascada de señalización que ya vimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya se activó el linfocito B. Una vez que se activa el linfocito B, va a irse como tal o va a empezar a proliferar en la parte extrafolicular. Ajá. O sea, es una respuesta temprana que se da de anticuerpos y como tal esto va a determinar la respuesta. Ajá. Obviamente va a ser un desarrollo más lento, pero más eficaz ya en el centro germinal. Una vez que entra al centro germinal, se va a tardar un poco más, pero nos va a dar una mejor respuesta. Pero al principio sí hay una cierta activación en la parte extrafolicular. Pero miren. Entonces, la reacción del centro germinal, miren, vamos a explicarlo de esta manera. Quiero pensar que estoy compartiendo toda la pantalla. Bueno, pues vamos a hablar ahora de lo que sería la reacción de centro germinal, ya, o sea, paso a paso, poco a poco, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, recordemos que pues tenemos como tal a lo que sería nuestro folículo. Fuera del folículo se dio el encuentro entre el linfocito T y el linfocito B, y por lo tanto el linfocito T y el linfocito B ya al interaccionar con pues el TCR, el MHC, CD40, CD40L y la acción de citocinas, todo esto empezó a activar al linfocito B, generando las cascadas de activación para que el linfocito B empezara a proliferar. Entonces, la reacción de centro germinal, esta como tal, pues es una reacción que obviamente ocurre dentro del folículo, es esta proliferación que comienza a tener el linfocito B. Entonces, aquí en esta reacción del centro germinal es la que ya se da para, obviamente, cuando vemos el centro germinal, recordemos que ya sabemos que es un folículo secundario. Entonces, ¿qué pasa en la reacción del centro germinal? Pues es cuando ya empieza a proliferar el linfocito B
comienza a cambiar el isotipo, a madurar la afinidad y a todo esto, ¿ok? Entonces, poco a paso por paso. La reacción de centro germinal, entonces, como tal, pues ya es lo que podemos ver. Ya. Ajá. Entonces, todos estos acontecimientos de la respuesta del anticuerpo dependientes del T cooperador. Ajá. Entonces, aquí se da todo, 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 todo. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de lo que sería el folículo para que nos vayamos guiando dónde ocurre cada parte. Pero en general, el centro germinal, pues como sabemos, es esta parte dentro del folículo en la cual están madurando los linfocitos B, bueno, están desarrollándose o proliferando, como lo quieran ver. Ajá, entonces, en esta reacción del centro germinal ocurre la proliferación, ocurre el cambio de isotipo, la maduración de la afinidad, la hipermutación somática, todos estos, ¿no? Y la finalización con la generación de células plasmáticas de vida larga que van a migrar a la médula ósea para poder quedarse ahí y comenzar a, pues, ya sea a atacar o a generar anticuerpos, a guardarse para otros ataques y así. Ajá. Entonces, obviamente esto ocurre, como lo dicen, llamados en los centros germinales que se quedan dentro de los folículos durante las respuestas inmunitarias dependientes del T. Todo esto es dependiente del T. Miren, vamos a hacer un repaso. Primero que nada, del ganglio linfático. Aquí está el ganglio linfático. Déjenme me quito de aquí. Ajá. Aquí está lo que sería el ganglio linfático. Miren, aquí tenemos entonces en el ganglio linfático lo que sería una zona de linfocitos B, que es la corteza. Luego tenemos a la paracorteza, que sería la zona de linfocitos T. Y luego terminamos con la médula, que es toda esta última parte. Tenemos nuestros vasos linfáticos, nuestro único vaso linfático eferente, nuestros vasos linfáticos aferentes, por donde entra el antígeno, nuestras arterias, nuestras venas. Aquí están las vénulas de endotelio alto, por donde entran los linfocitos T y B desarrollados y todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Aquí en lo que es la paracorteza es donde se van a desarrollar los T, donde van a llegar, perdón, van a activarse y todo este proceso que ya vimos en la activación de los T. Luego estos migran a los folículos. Ajá. Una vez que migran a los folículos, pasa todo esto que ya vimos, que es el primer contacto que tiene con el B, aquí afuerita, la activación de las cascadas de señalización del B por medio de todo este contacto que tuvieron, y empiezan, este linfocito B ya activado entra aquí al folículo, o sea, ya se besó con el T, ya el T se va, dice muchas gracias, adiós, y entra el B aquí al folículo y empieza a proliferar. Entonces esto es lo que quiero que entiendan. Entonces aquí vámonos guiando. Estos son los folículos en este. Aquí está. Vean los folículos. Esta es la corteza. La corteza es la zona de linfocitos B. La paracorteza es la zona de linfocitos T. Y la médula, pues es la médula, ¿no? O sea, hay macrófagos, hay de todo. Vean los folículos. Los folículos, ya que tienen este cachito que se ve como un poco más blanquito, es el centro germinal y es como ya podemos llamarle a un folículo secundario. Bueno, y acá tenemos como tal a lo que sería nuestro vaso. Nuestro vaso se compone de pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa roja más que nada son los vasos y la pulpa blanca pues es todo lo que se encuentra entre cada vaso. Entre los vasos vamos a tener nuestra vaina linfática periarteriolar, que es la que se encuentra llena de linfocitos T. O sea, esa es la vaina linfática de linfocitos T. Tenemos nuestra arteria central, nuestras arterias más chiquititas y todo esto, ¿no? Aparte, en la pulpa blanca vamos a tener a lo que sería nuestra zona de linfocitos B, que son los folículos. Veámoslo aquí en el corte. En este corte podemos ver entonces la vaina linfática. Aquí está la arteria, más que nada. Luego, la vaina linfática la podemos ver aquí. Esa es la vaina linfática periarteriolar. Perdón. La vaina linfática periarteriolar con pues sus linfocitos obviamente. Y aquí está el folículo. Este es el folículo, ya lo vimos. Entonces, guíense de esta manera. Si les digo ganglio, si les digo vaso, ya más o menos ya recuerdan de nuevo cómo es. Entonces, bueno, sigamos. Ya tenemos entonces que ya sabemos lo que es la reacción de germinal, la reacción del centro germinal, o sea, se empieza a crear el centro germinal y vamos a ver cómo se va haciendo poco a poco. Primero que nada, vamos a hablar del centro germinal. Una vez que tenemos una creación de centro germinal, el centro germinal se va a dividir en tres partes. Vamos a tener a la zona del manto, la zona clara y la zona oscura. La zona del manto no va a tener de cierto modo ahorita mucha importancia, simplemente que pues vamos a tener, o sea, la zona del manto es la zona marginal.
Entonces vamos a tener ciertos macrófagos, ciertas dendríticas y los linfocitos T de la zona marginal que pueden activarse o pueden activar a ciertos linfocitos B que se encuentren por ahí. ¿Para qué? Pues para activarlo simplemente, porque recordemos que los linfocitos B de la zona marginal se activan pues por antígenos multivalentes, o sea, son una activación independiente del T, independiente. Entonces esa es la diferencia de la zona marginal. Luego, la zona clara y la zona oscura es ahí donde se va a dar todos estos pasos de la reacción del centro germinal por activación independiente del T. Ajá, entonces eso es lo que quiero que me vayan entendiendo. Bueno, las características generales. Como tal, los centros germinales se van a producir de 4 a 7 días después del inicio de lo que sería una respuesta del linfocito B dependiente del T. Bueno, entonces ya sabemos como tal lo que serían los días en los cuales ya se generaría este centro germinal, o sea, los días en los cuales el linfocito B comienza a tener de cierta manera una activación o empieza a proliferar después de la interacción que tuvo con el linfocito T. Luego, decimos que hay células dendríticas foliculares. Las células dendríticas foliculares de cierta manera van a ser muy diferentes a los linfocitos T que pues a las células dendríticas, perdón, que conocemos. O sea, estas no van a tener como la capacidad de andar capturando antígenos y de andar presentándolos. Simplemente estas células dendríticas foliculares se van a quedar ahí en lo que sería el folículo y van a tener la única función de andarle presentando antígenos a los linfocitos B que estén ahí en el centro germinal para poder ver la maduración de la afinidad, para poder saber si es buena su afinidad o si no lo es. Entonces, pues es la única función que tienen, no pueden hacer otra cosa. Esa es la diferencia. O sea, no son las mismas a todas las que ya hemos visto a lo largo del curso. Entonces, no expresan como tal MHC2, no como tal, simplemente les digo, participan en exhibir antígenos al B. Bueno, aquí podemos ver como tal entonces cómo es que la célula dendrítica activa el linfocito T virgen. El linfocito T virgen ya activado, vean esto, empieza a tener pues obviamente su contacto con lo que sería el linfocito T, con el linfocito B, perdón, dentro del folículo. ¿Y esto qué nos generaría? Nos generaría obviamente la activación ya de lo que sería el linfocito B. Ajá. Entonces aquí hay una interleucina muy importante. La interleucina que se necesita o para poder generar o para que se haga posible la reacción del centro germinal es la interleucina 21. La interleucina 21 la necesitamos para la reacción del centro germinal. Entonces aquí nada más lo que se tienen que dar cuenta es la interacción que tienen todos los coestimuladores en esta parte, obviamente, porque bien o mal no deja de ser una presentación de antígeno. Ajá, entonces como no deja de ser una presentación de antígeno, pues obviamente necesitas de toda esta señal. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir también? Podemos decir que aquí tenemos una reguladora de BCL6, que en este caso sería la proteína que se llama SAP, o el regulador más que nada. Bueno, la interleucina 2, en este caso como tal, es la citosina que se necesita aquí me equivoqué, era 12. La citosina 2 es la que se necesita como tal para la reacción del centro germinal, que va a estar producida por los linfocitos T foliculares. Pero bueno, entonces ya pasamos por lo que sería todo este proceso en el cual ya hubo una más que nada una proliferación. O sea, hagan de cuenta que en el centro germinal, fuera del folículo, perdón, el linfocito T con el linfocito B interaccionan. El linfocito B ya activado vuelve a regresar al centro, a lo que es el folículo, y en el folículo, ya que regresó al folículo, prolifera. O sea, toda esta proliferación es el comienzo de la reacción del centro germinal. Ajá, entonces empieza a proliferar. Ya que prolifera, comienza el cambio de isotipo, porque el cambio de isotipo se empezó a influir desde que empezó la producción de las citocinas de parte del linfocito T hacia el linfocito B, porque como lo vimos en el video de lo que sería la parte de los THs, sabemos que los THs influyen mucho en el cambio de isotipo dependiendo el anticuerpo que se necesite. Entonces, ¿el cambio de isotipo qué es? El cambio de isotipo es toda esta parte en la cual una inmunoglobulina M o una inmunoglobulina D, que son las típicas del linfocito B, van a cambiar la cadena pesada para poderse cambiar a una inmunoglobulina E, una A, una M, ¿no? Ah, no, la M no, una G, perdón. Entonces, eso es como tal el cambio de isotipo y se ve influenciado desde que se activa el B
por las mismas citocinas y por la misma respuesta. Entonces, todo esto obviamente es únicamente de la respuesta T dependiente. Estamos hablando todavía de la respuesta T dependiente. Entonces, los linfocitos ven al momento de interaccionar con los T, empiezan a activarse, entran al folículo, proliferan y comienza este cambio en su locus como tal para poder sufrir este cambio de isotipo y que las cadenas pesadas cambien a unas de ya sea la E, la A o la G, dependiendo. Esto sí, hay que recordar que no cambia la especificidad. O sea, seguimos contra el mismo antígeno que se necesita. O sea, ya sea una G, si cambió de una M a una G, pero va a ser la misma especificidad. Eso no va a cambiar. Bueno, entonces vamos a tener que va a ser necesario para el cambio de isotipo lo que sería la proteína AIT. Vamos a ver un poquito más o a recordar un poco de lo que sería esta parte de la recombinación VDJ y cómo es que influye AIT en ella. Aquí está. Pues miren, vamos a ver primero esta parte de acá. Recordemos que como tal tenemos la recombinación VDJ, que esto es parte de lo que sería la cadena tanto pesada como de la ligera, ¿no? De la parte variable, de las regiones variables. Obviamente esta VDJ se va a unir a una parte constante y es como tendríamos nuestra cadena pesada. Pero ¿qué va a pasar? Van a mandarse ciertas señales dependiendo de la interleucina que se produjo por el linfocito T. Esas señales se mandaron al linfocito B. Entonces se van a mandar estas señales para poder cortar cierta parte de segmentos. Por ejemplo, aquí está cortado entre el segmento S y lo que es el segmento I. Este segmento se va a tener que cortar para poder eliminarse y generar un cambio de isotipo. Entonces vean cómo se hace la horquilla. Otra vez se empieza a cortar y se une este pedazo. Al momento de unirse este pedazo como tal, ya va a pasar este proceso de transcripción, de traducción, y ya no vamos a tener una cadena de M o D, sino ya vamos a tener una cadena o una proteína que se codificó para la cadena epsilon, es decir, una inmunoglobulina E, o la M, o la G, o la A, dependiendo la que se necesite, ¿ok? Entonces, esto es el cambio de isotipo. De una inmunoglobulina M o D, por acción de estas citocinas, se cambió a otro tipo de inmunoglobulina y esto obviamente nos aumenta la capacidad de la respuesta. Por ejemplo, la interleucina 4 estimularía este cambio para poder generar al final una inmunoglobulina E y todo esto en respuesta a un TH2. Recordemos que el TH2 produce la interleucina 4 y este TH2 al momento de interaccionar directamente con lo que sería el linfocito B, perdón, al momento de interaccionar estos dos, ¿qué va a pasar? Interaccionan CD40, CD40L, el TCR con el MHC y aparte tendríamos a lo que sería la producción de interleucina 4. Esta interleucina 4, ¿qué va a hacer? La interleucina 4 entonces va a generar, aparte de sus otras funciones, el cambio de isotipo de la inmunoglobulina M o D a la inmunoglobulina E, por todo este proceso de volver a cortar y volver a pegar y todo esto. Que obviamente todo tiene que ver con respuesta al mintos. Luego, interferón gamma. El interferón gamma estimula la producción de la inmunoglobulina G. Como sabemos, todo esto es en respuesta a virus y obviamente va a hacer que igual se corte un segmento para que se genere una proteína, en este caso que sea una proteína gamma y nos dé la inmunoglobulina G. Y luego tenemos a APRIL, a BAF, a TG, al factor de crecimiento transformante beta, a la interleucina 10, si no me recuerdo también. No es cierto, no. No, es el TGF beta nada más. Que van a igual hacer este corte, este empalme, todo esto para generarnos una proteína de tipo alfa que nos va a codificar para una cadena pesada alfa y nos daría la inmunoglobulina alfa. Entonces es el cambio de isotipo y se da al momento de la estimulación del T con el B. Luego, ¿qué sigue? Aquí está, vean aquí la importancia que tenemos de la proteína AIT. AIT, ¿qué va a hacer? AIT como tal va a quitar todas las partes que se encuentren con un citosina y las va a cambiar por uracilo. Eso es lo único que va a participar como tal. Ya después tenemos a la uracilo N-glucosidasa, que esta como tal va a quitar a los uracilos. ¿Y para qué los quita? Para que miren, acá, ya que la uracilo N-glucosilasa quita todos los uracilos, vamos a tener a la endonucleasa que va a generar muesquitas. Y estas muesquitas van a hacerse como tal para poder generar las roturas finales y poder hacer este cambio de isotipo. Esa es la importancia de AIT más que nada, y si pueden llegar a haber mutaciones. Bueno, entonces, ya proliferó, ya hubo proliferación. Después de la proliferación, ¿qué pasó? Tuvimos
un proceso de cambio de isotipo. Ya tenemos inmunoglobulina D, inmunoglobulina A, inmunoglobulina, no, A o la G o la E, dependiendo. Entonces ya tenemos dos. Nos vamos al proceso de hipermutación somática. Esto se da como tal en lo que sería la zona intermedia entre la zona clara y la zona oscura. Miren, si recordamos un poco de lo que serían nuestros folículos, todo lo que ya les mencioné se hace en la zona clara. Ajá. En la zona clara como tal es donde vamos a tener lo que sería no, perdón, en la zona oscura. Todo lo que se da en la zona oscura. Déjenme. Entonces, todo lo que se da en la zona oscura, todo lo que hemos platicado. Lo que sería primero, por fuera, entran, proliferan aquí, cambian de isotipo. Y justo en la orillita, entre la zona oscura y la zona clara, se va a dar este proceso de hipermutación somática. Y el último proceso ya se va a dar en la zona clara, pero ahorita lo vamos a ver bien. Entonces, en esta periferia, entre la zona oscura y la zona clara, se va a dar este cambio que se llama hipermutación somática. ¿Qué es? A grandes rasgos, la hipermutación somática simplemente va a ser un cambio o una mutación, como lo dice, que van a sufrir los genes variables de las inmunoglobulinas. Estas mutaciones son de cierto modo puntuales y van a ser, pues, como tal, con el propósito de aumentar la afinidad, o sea, no va a ser con otro propósito más que el de aumentar la afinidad. Ajá, entonces dense cuenta, aquí están las regiones variables. Las regiones variables entonces sufren estas mutaciones para que la afinidad del anticuerpo pueda ser de cierta manera más alta. He ahí la diferencia entre la respuesta dependiente del T y la respuesta independiente del T. La respuesta independiente del T simplemente te genera esto y no hay mutación, ni siquiera hay cambio de isotipo. Entonces nos generaría un anticuerpo de afinidad muy baja, es por eso, porque no hay hipermutación somática. Y las mutaciones como tal se dan en la respuesta independiente del T por todos estos procesos que ya estamos viendo, y nos generaría un anticuerpo de afinidad muy alta. Entonces, la hipermutación somática es simplemente darles buena afinidad por mutaciones a los anticuerpos. Y pasamos a la zona clara. En la zona clara como tal ya se va a dar lo que sería la maduración de la afinidad. Aquí quienes participan tanto los linfocitos T foliculares como las células dendríticas, o sea, son las que más van a participar. Y pues obviamente los linfocitos B con ya esta hipermutación y cambio de isotipo y todo. ¿Qué va a pasar aquí? Como tal, esto pues es para probar la afinidad de los anticuerpos, o sea, para saber si se hizo bien la maduración de la afinidad. Entonces, esta como tal se lleva a cabo por los linfocitos T. Ajá. Obviamente todo esto solo es en respuesta a la parte T dependiente, no independiente, a la T dependiente. Pero bueno, entonces veámoslo acá. Mira, podemos decir como tal que lo que es el linfocito B virgen, una vez que empieza a proliferar, se activa por el linfocito T, todas estas señales generan, por ejemplo, inducción de AID para el cambio de isotipo, migración al centro germinal para que proliferen. Entonces llegan al centro germinal, proliferan, cambian de isotipo, hay hipermutación somática y pues ya, vamos a llegar a este punto. En este punto ya es la zona clara del folículo. La zona clara como tal, bueno, del centro germinal. La zona clara como tal, ¿qué va a pasar? La zona clara, van a estar estas células dendríticas, que son las células dendríticas foliculares, que la única función que van a tener va a ser el presentarle antígenos a los linfocitos B para probar la afinidad de sus nuevos anticuerpos, para saber si este proceso de maduración de hipermutación se hizo bien. Entonces estas células dendríticas foliculares únicamente presentan antígenos a los linfocitos B, prueban la afinidad y si la afinidad es alta, pues ya te vas. Si la afinidad es nula o es muy baja, pues te mueres y ya, matan a la célula por apoptosis y hasta ahí quedó. Entonces esa es la maduración de la afinidad, que es el proceso final de la reacción de centro germinal. Entonces ya vimos todos los procesos. ¿Qué va a pasar al final? Si ya saliste bien, lograste salir, te vas a generar en una célula plasmática. Ajá. Que vamos a tener dos tipos, las de vida corta y las de vida larga. Las de vida corta se forman más que nada en las respuestas T independientes, cuando simplemente el antígeno se une al anticuerpo. Y al receptor. Y en la parte extrafolicular de la respuesta dependiente, recordemos que hay cierta activación rápida en la parte fuera del folículo, ¿no? Pero eso también nos genera células plasmáticas de vida corta, anticuerpos de muy baja afinidad y todo esto.
Mientras que los de vida larga se generan en la reacción de centro germinal, o sea, en todas estas respuestas T dependientes. Por eso dice que es en respuesta a antígenos proteínicos. Ajá. Tenemos un plasmoblasto, ese es como tal, ya que el linfocito B se genera toda esta activación de la afinidad, esta maduración, que es el proceso final. La célula dendrítica, una vez que se da cuenta que el linfocito B ya es maduro, que ya tiene buenos anticuerpos, pues le va a quitar, bueno, va a dejarlo salir y se va a convertir en un plasmoblasto. ¿Qué es un plasmoblasto? Pues es un precursor, por así decirlo, de lo que sería la célula plasmática, porque va a empezar a perder todos estos receptores que tenía el linfocito B, porque ya tiene que dejar de ser linfocito B, ya no va a tener BCR, ya no va a tener su complejo pues de CR2 y todos estos correceptores, y va a empezar a perder todas estas receptores para poderse convertir en un plasmoblasto. Llega a la médula ósea por reacciones de BCMA, y ahí ya se va a convertir en lo que sería una célula plasmática ya como tal y productora de anticuerpos de vida larga. Aumentan las producciones de BAF, que esas los ayudan a sobrevivir, y pues ya. Entonces, esa es la supervivencia por mucho tiempo como tal. Entonces, vuelvo a repetirlo. Una vez que el linfocito B sale de la del centro germinal porque ya tuvo buena afinidad, sale, empieza a perder todos los receptores que lo reconocían como un linfocito B y se convierte en un plasmoblasto. El plasmoblasto, hasta que llega a la médula ósea, se convierte en célula plasmática como tal y empieza a aumentar producción de BAF, de BCMA como tal, para poder evitar apoptosis y todo esto y sobrevivir por mucho tiempo dentro de la médula ósea. Entonces, aquí vamos a tener ciertos factores de transcripción que van a ayudar como tal en ciertos momentos de lo que sería todos estos procesos que acabamos de ver. Por ejemplo, BCL6. BCL6 como tal va a ser un represor de la transcripción que para ayudar a generar la respuesta del centro germinal. O sea, como tal va a evitar la apoptosis. ¿Por qué es importante que se evite la apoptosis? Porque miren, va a reprimir a P53, que P53 es el mero mero, ¿no? El que vigila como tal que la respuesta vaya bien y si no, manda directamente a apoptosis. O sea, si recordamos el ciclo celular, es el que va a parar con más que nada primero. Entonces, BCL6 evita a P53. ¿Por qué? Porque si no lo evitara, digamos que P53 para el ciclo celular de cierta manera en un momento. Y se da cuenta que hay un linfocito B que está cambiando su cadena pesada. Va a decir, oye, pues esto está mal, tú estás medio raro y te va a matar. Y lo va a matar por apoptosis. Porque obviamente el P53 no se anda con rodeos y simplemente elimina, ¿no? Porque la célula está de cierto modo haciendo algo mal. Pero obviamente todo esto es para que pues aumente la afinidad, para que aumenten los anticuerpos. Pero no lo entendería, por eso lo reprime, por eso BCL6 reprime a P53 y por lo tanto evita la apoptosis en el cambio de isotipo y el linfocito B puede seguir. Luego tenemos a BLIMP y a IRF4. BLIMP, va a ser el primero del que vamos a hablar. Este es un represor de la transcripción. ¿Qué hace? Inhibe también para ayudar a la maduración del B o a la proliferación. Inhibe a PAC5, que sí se necesita para mantener al linfocito B maduro. Entonces, yo les dije que ya cuando pasaba célula plasmática, no, ya una vez que sale del folículo, ya que pasa célula plasmática, tiene que perder todo lo que lo reconocía como un linfocito B. Entonces, PAC5 ayudaba a mantener al linfocito B maduro. Por lo tanto, si ya no hay PAC5, pues empieza a perder todas las propiedades y es como puede ayudarse a la producción de célula plasmática. ¿Y qué va a pasar con IRF4? Activa la transcripción porque ayuda a expresar a XBP1, que XBP1 protege a las células plasmáticas de las proteínas mal plegadas y contribuye a la maduración de ellas. Entonces, ya hablamos de la respuesta dependiente. Ahora hablemos de la respuesta independiente. La respuesta independiente simplemente es por unión del antígeno al receptor. Y eso genera la activación del linfocito B. Y hasta ahí. No hay maduración de afinidad, no hay hipermutación somática, no hay cambio de isotipo. Puede haber, pero en menor medida. Entonces, obviamente aquí la diferencia es que sí se pueden reconocer otro tipo de antígenos, no solamente proteínas. O sea, pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos, todo esto.
Entonces aquí sí puede ser más variado, esa es la ventaja. Y esto obviamente es para respuestas primarias más que nada. Entonces no necesitas cooperadores, no necesitas nada de esto. Simplemente que se une el antígeno con el anticuerpo y punto. Y esto obviamente de cierto modo nos desencadena una respuesta sí buena, pero un poco más débil. Y obviamente con menos variación de anticuerpos y con menos afinidad que lo que sería la respuesta independiente. Ajá. Entonces la T independiente como tal, pues obviamente se producen sin ayuda del linfocito T. Hay sobre todo inmunoglobulina M y hay baja cantidad de inmunoglobulina G y de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina E. O sea, hay baja de las demás, porque no siempre hay cambio de isotipo. ¿Quiénes hacen esta respuesta independiente? Los de la zona marginal que ya les dije y los B1, que los D1 son los que se encuentran en las mucosas más que nada. Bueno, entonces aquí vamos a tener las propiedades de los antígenos dependientes e independientes del timo. O sea, un antígeno, un anticuerpo, perdón. No, un antígeno, ajá. Que... ¿Cómo lo vemos de esta manera? Mira, un antígeno, para poder ser reconocido por el B, puede haber de dos. Si es una proteína, nos va a generar una respuesta dependiente del T. O sea, de ley va a necesitar a un linfocito T. Pero si es cualquier otro como polisacárido, glucolípido o ácido nucleico, nos va a generar una respuesta independiente. O sea, no va a necesitar TCR ni cooperadores ni nada de eso. Pero va a ser menor, pero vean la diferencia. Si se activó por el dependiente del T, si se activó por el T, va a haber mucho cambio de isotipo, inmunoglobulina G, E, A, va a haber mucho porque se genera la reacción de centro germinal. Va a haber maduración de la afinidad cañona y va a haber una respuesta secundaria porque se crean linfocitos B de memoria o células plasmáticas de vida corta o de vida larga, perdón. Entonces vean la superrespuesta que hace la ayuda del T. A diferencia de que si es una respuesta sin ayuda del T, sí, reconoce a más, pero hay nula o escaso cambio de isotipo, no hay maduración de la afinidad, o sea, la afinidad de los anticuerpos va a ser baja, porque no va a haber hipermutación ni nada de esto, y la respuesta secundaria pues sí se llega a observar en uno que otro antígeno, cuando son polisacáridos o cosas así. Entonces esa es la diferencia entre ambas respuestas, entre la respuesta T dependiente y entre la T independiente. Pero la protección es diferente. ¿Por qué? Porque los antígenos de la respuesta T independiente, o el significado como tal, es que, por ejemplo, aquí podemos ver que una pared de la bacteria tiene muchos polisacáridos, ¿no? O muchos así, entonces eso puede ayudar a la variación de la inmunidad. Entonces, los sujetos, por ejemplo, con deficiencias congénitas o adquiridas de la inmunidad humoral, son especialmente proclives a sufrir infecciones graves por bacterias encapsuladas, como cuáles, neumococo, meningococo, haemophilus influenza, etc. Entonces, esto pues es más que nada por una protección que te brinda los anticuerpos en general, porque van a neutralizar a lo que serían este tipo de infecciones. Retroalimentación por el anticuerpo. Como tal, estos inhiben la activación continua del linfocito B. O sea, el linfocito B, como yo les dije, toda respuesta tiene que acabar. Entonces, el mismo linfocito B se inhibe por sus mismos anticuerpos. Entonces, ¿qué va a pasar? El linfocito B forma complejos antígeno-anticuerpo. Con inmunoglobulina. Por ejemplo, el linfocito B y su inmunoglobulina M. Este linfocito B y la inmunoglobulina M van a unirse a un antígeno. Entonces ya se formó aquí un complejo antígeno-anticuerpo. Que este complejo antígeno-anticuerpo se unen a ciertos receptores que tiene el linfocito B para inhibirse directamente. O sea, entonces esta inmunoglobulina M se une a este tipo de receptores como el FC y RIB2, bueno, CD32 como mejor, que se escucha más bonito. Entonces al momento de que se une a este tipo de receptores cuando ya no se necesitan, se inhibe el linfocito B. Y pues ya, así es como acabamos como tal con este tema. Pues espero que haya sido de su entendimiento. Cualquier cosa ya saben que me pueden mandar un mensaje o ahí a los comentarios, como gusten, por cualquier duda. La verdad este tema sí es un poco complejo, pero el chiste es que se tienda paso por paso y que lo puedan dividir. Divídanlo siempre en respuesta T dependiente, en respuesta T independiente. La respuesta T dependiente, o sea, depende de los linfocitos T, es que el linfocito B capture a un antígeno, lo procese, lo presente al linfocito T, se lo presenta, el linfocito B se activa por cascadas, prolifera tantito ahí,
pero entra al folículo, prolifera más, ahí se genera, empieza la reacción del centro germinal, prolifera ahí, cambia de isotipo, todo en la zona clara, en la zona oscura, perdón, se va a la mitad, hay una hipermutación somática, luego la maduración de la afinidad en la cual las células dendríticas se la presentan, para poder ver la afinidad, salen, se pierden las propiedades del B que ya logró con buena afinidad, deja de ser B, se convierte en un plasmoblasto, entra a lo que es la médula ósea, se convierte en célula plasmática y fin. Esa es la respuesta T dependiente, con anticuerpos de afinidad buena, con anticuerpos de afinidad buena, con anticuerpos de muchas clases de isotipos, cadenas pesadas variables, con una afinidad buena, variables de isotipo, más que nada con células plasmáticas de vida larga, ¿ok? Y la respuesta T independiente no depende de nada de lo que dije acá, simplemente el antígeno se une al receptor, se activa el linfocito B y ya. No hubo cambio de isotipo, no hubo maduración de la afinidad, nada de esto. Por lo tanto, tenemos células plasmáticas de vida corta, anticuerpos M y D en mayor medida, no tendríamos casi G ni E ni nada de ellos, y afinidad bajísima, hasta ahí. Entonces, esa es la diferencia que se da entre una y la otra. Entonces, pues, espero que haya sido de su agrado este video. Ya saben que pueden seguirme por cualquier cosa. Suscríbanse al canal. Y pues, déjenme ver si se ve el video. Ya está. Suscríbanse. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Ya saben, voy a tratar de apurarme porque me falta todavía mandar citotoxicidad y regulación para mandar el siguiente. Entonces, nos